qué sensaciones acaba este partido Coruña? Al acabar el partido, bueno, hablamos con los jugadores un poco de que estábamos contentos a nivel de esfuerzo, a nivel de implicación en el juego. Es verdad que nos hubiese gustado, bueno, pues en algún momento tomar mejores decisiones a la hora de jugar al baloncesto, y expresionaba mucho y nos sentimos incómodos en varios momentos del partido. Entonces, bueno, intentar hacer una mejor lectura de su defensa, y sobre todo bueno, que hubo momentos en los que atrás concedimos demasiadas canastas fáciles, ¿no? Aún así, en líneas generales, creo que el equipo dio buena imagen. Era difícil a veces jugar por el estado un poco del campo, y bueno, pues un partido que se decide en el último segundo. Felicitar a Coruña por la victoria, y nosotros seguir trabajando en el propósito ese de seguir jugando, de que cada uno encuentre su sitio. Estoy muy contento con la aportación de los tres chavales que jugaron, bueno, pues con las cosas muy claras y ayudando al equipo a competir. A estas alturas de pretemporada, cerca del primer partido de Liga, aunque queda una cita aún, ¿en qué es lo que más estás incidiendo en el trabajo diario? Bueno, ya llevamos tiempo trabajando juntos, entonces bueno, estamos incidiendo un poco ya más en hacer hincapié en los detalles que queremos, ¿no? De algunas situaciones que ya se nos han repetido en más ocasiones, pues no cometer los mismos errores. El tema de, pues un poco de cómo queremos defender situaciones de bloqueo directo. Bueno, pues estamos incidiendo en esos detalles que yo creo que nos pueden ayudar a recibir menos puntos, y luego también pues a seguir creciendo un poco a nivel ofensivo en leer las ventajas que nos proponen la defensa rival, y a partir de ahí pues compartir bien el balón y ir conociendo los puntos fuertes de cada uno en el equipo y dejarle su espacio para jugar. Bueno, llega Palencia, otro de los equipos a priori fuertes de categoría. ¿Cómo afrontamos el partido? ¿Qué puedes esperar del rival? Bueno, son dos cosas distintas. Una, nosotros el partido lo afrontamos como último test para seguir probando las cosas que estamos entrenando. Luego, bueno, pues ahí es un torneo, es un rival de entidad, y bueno, creo que es un proyecto que se ha reforzado muy bien. Creo que sobre todo tiene 3 incorporaciones, aparte de la renovación de Dani Rodríguez, que es uno de los clásicos de la liga. Creo que tiene 3 incorporaciones como Ricciotti, como Purifoy y como Bolonjak, que son jugadores nuevos en la liga, pero que van a dar, o que les van a dar un salto de calidad a Palencia, ¿no? Es un equipo que está jugando muy bien al baloncesto en pretemporada, y bueno, seguro que es uno de los claros candidatos a estar arriba. Pero bueno, fuera parte, a nosotros lo que nos preocupa de verdad en este último test es eso: seguir corrigiendo los detalles que vamos corrigiendo en los entrenamientos, y ver que el equipo mejora, que no cometemos el mismo error que en anteriores partidos.